perfecto. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, me dijeron que necesita de física. ¿Qué tema necesita de física? Yo lo he enviado a su correo. Ah, ya, perfecto. Ya. Sí, sí, por favor. Un segundito. Ya, ya me envié el material del profe. Ya, ¿cómo le va? ¿Ya hemos tenido clase antes? No, bro. Y ya, ah, ya, perfecto. Ya, iba a preguntarle cómo le fue con las otras clases, pero bueno, primera vez entonces. Pues tal vez ya les llegó, ¿no? Todavía. ¿Ya le envió usted? A su chat, mira. No sé si es Daniel. Si le dice que me envíe bien porque no me envía. Ya que no le he enviado, me dice todavía. Con todo, sí, al profe, al grupo, correo. que... A ver, todo seguido no. Daniel Chillagana, ya. 90, ya. Ya. Ya, por favor, a esa dirección le mando o reenvíele de nuevo, por favor. Sí, sí está clara la dirección, disculpe. Sí, ahorita les escribo otra vez. Ya, eso por favor. Listo, mi estimado, ya va a enviarle en este momento. Me envía, por favor. Ya, en este momento ya le envié. Como me avisaron con un poquito tiempo no avancé a preparar, pero bueno, lo importante es que ya estamos conectados. Ya. A ver, pongamos hasta eso, tarea física aquí. ¿Cuándo tiene su evaluación? El día de mañana, pues. Ya, ya. Entonces repasemos. No, una pregunta. ¿Le envío por correo o por Google Chat? Oh, sí, es más rápido por el chat. Puede enviar por el chat. A ver, no me llega todavía nada del chat. Ahorita le envío otra vez. Ya. Pero ahorita le envío el correo también. Ya, perfecto. Listo. Ah, de acuerdo, gracias. Listo, ya me está enviando. Sobre todo, profe, quiero que me ayude a resolver lo que es un examen. Ya, perfecto. En este momento nos envía y ya está. ¿A qué horas le había solicitado la clase? Disculpe. Yo había escrito por Google Chat de ese correo, pero no me había respondido a las mediodía. Sí, ya tengo conmigo ejercicios aplicativos de física, me dice.
geometría. Bueno, en este momento resolvamos entonces ese examen. Ya me envió. Vamos a Telegram. Este es, ¿no? Sí está recibiendo sí está recibiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, lo que sí está. Ya, perfecto. Listo. Muy bien, vamos con el primer ejercicio entonces. Dice problema 1. Considere dos cargas de la misma magnitud separadas entre sí por una distancia R. Entonces tengo aquí, le voy a poner Q y acá le voy a poner Q. No me importa si es positiva o negativa en este momento, ¿sí? Y pongo la distancia, me dice una distancia R. Luego cada carga se duplica y la distancia entre... Ya, entonces tenemos una condición inicial y una condición en la que me dice que la carga se duplica. Entonces llamémosle así mejor. Q1, Q1. Y acá le llamamos Q2 y acá le llamamos Q2. Tienen la misma carga, ¿ya? Y el radio va a ser un radio... Bueno, el R va a ser un R2. Acá es un R1 y un R2, ¿verdad? Entonces, como datos que tengo, me dice que la carga 2 es... Cada carga se duplica. Entonces me dice Q2 es 2 veces Q1, ¿de acuerdo? Y me dice, y la distancia entre las cargas se cuadruplica. Ah, entonces R2 es 4 veces R1. Por tanto del problema. Entonces me pregunta cómo cambia la fuerza entre las dos cargas. Entonces, incógnita. ¿Cuál es la fuerza 2? ¿Sí? En función de la fuerza 1. Que eso no sé. ¿De acuerdo? Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Listo. Entonces vamos con el algoritmo. ¿Qué necesito para resolver esto? Necesito la ley de Coulomb. ¿Qué me dice la ley de Coulomb? La fuerza es directamente proporcional a la carga, a las cargas, al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿verdad? Entonces formalmente se dice que la fuerza es igual a la constante eléctrica por carga 1, carga 2 sobre radio al cuadrado, ¿sí? Por el unitario radial. Pero en estos problemas, ¿sí? No se usa la forma vectorial, se utiliza simplemente la forma escalar. F es igual a K por Q1, Q2 sobre R cuadrado, nada más, ¿de acuerdo? Entonces esta es la ecuacioncita que se tiene que aprender, ¿de acuerdo? Sí está claro, ¿no? Ya. No se olvide que es de una fuerza, es de naturaleza vectorial, ¿sí? Entonces esta de aquí es por cultura general, que se la pongo porque tengo que ser responsable académicamente. Pero lo que vamos a usar es eso. Entonces en este caso, para no confundirnos, llamémosle a la 1 carga A y a la otra carga B. Esa sería la forma general, ¿no? Entonces, ¿qué son? Dos cargas que están a una distancia R, QA y QB, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar para el primer caso. Para el primer caso dice la fuerza 1 va a ser igual a K por Q1. Como ambas son Q1, queda así. ¿Sí o no? Sí está claro, ¿no? Listo, entonces fuerza 1 va a ser igual a K por Q1 al cuadrado entre R1 al cuadrado. ¿Sí o no?
Entonces ahora, por simplicidad le voy a expresar la ecuación así, que es igual a K por Q1 entre R1, porque ambos están elevados al cuadrado, ¿sí o no? O no, ¿sabe qué? Dejemos de separados, ¿ya? Para que no le genere confusión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por si acaso, aunque no le pidan, aunque no le den el dato, me olvidé de decirle, aunque no se va a necesitar en este problema, la verdad, pero de todas maneras, aunque no le diga la constante de Coulomb, o constante, o sí, la constante de Coulomb es la letra K, y vale, por si acaso no, es 8,9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado a razón de cada coulomb cuadrado. Pero como le digo, en este caso no se necesita la constante, ya va a ver por qué, ¿sí? Entonces esta de aquí llamémosle ecuación 1. La ecuación 2 va a ser fuerza 2 es igual a K, en este caso sería por Q2 sobre R2 cuadrado, ¿sí o no? La misma lógica, entonces la fuerza 2 es igual a K por Q2 cuadrado entre R2 cuadrado. Sí le vamos a aplicar la propiedad esa que le indiqué, porque tenemos que hacer unas sustituciones, ¿sí? Entonces vamos a ver acá. Aquí sería. Ya, entonces, la propiedad me dice que si ambos están elevados al cuadrado, puedo poner la división así, elevado al cuadrado también. Y la misma historia, la fuerza 2 es igual a K por Q2 entre R2 al cuadrado. Y esta sería la número 2, ¿de acuerdo? Ahora ya tengo, si se ve que aquí tengo datos, y esta es mi incógnita, la que necesito aquí, y tengo aquí mis datos, y también tengo acá mi incógnita. Entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones 2×2. Entonces digo ecuación 1, no sé si ese color se ve bien, lo voy a hacer así. La solución va a ser ecuación 1 dividida entre ecuación 2. Entonces vamos con F1 es igual, F1 va a ser igual a K por Q1 entre R1, todo eso al cuadrado, y dividido entre F2 K por Q2 sobre R2, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Ya está claro ese paso, ¿no? Ya, entonces esta K se va con esta K. Entonces sí ve por qué no necesitábamos la K, como le dije, pero de todas maneras es importante que se lo sepa, ¿no? Eso, creo que es 9 por 10 a la 9. No, sí está bien, 8,9 por 10 a la 9, sí está bien. Bueno, preferible aclarar, ya. Entonces ahora, ¿qué me queda? Que F1 es a F2 como, y ahora en este caso fíjese que les puedo poner a toditos dentro del cuadrado, usando la misma propiedad porque ambos están elevados al cuadrado. Entonces me queda Q1 es a R1 como Q2 es a R2, todo eso al cuadrado, miren. Ahora sí, vamos a sustituir. ¿Se acuerda que nos dio unos datos? Estos datos de acá, estos que están en azul. Q2 es 2 veces Q1 y R2 es 4 veces R1. Entonces voy a sustituir. Sustitución, datos. Y vamos a hacer F1 es a F2 como raya de fracción, raya de fracción, raya de fracción. Y todo eso es elevado al cuadrado. Entonces me dice Q1 le voy a dejar igual y R1 le voy a dejar igual, pero Q2 es 2 veces Q1. Entonces le pongo 2 veces Q1 y acá 4 veces R1. ¿Sí? Porque son los datos que estoy sustituyendo. ¿Sí está claro, no? ¿Sí? Listo. Entonces ahora extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Sería Q1 por 4R1, ¿no? Q1 por 4R1 entre, y medios con medios, R1, o bueno, 2Q1 por R1, ¿sí o no? Y todo eso elevado al cuadrado, y eso es igual a F1 es a F2.
Listo, entonces aquí simplifiquemos. Mire, Q1 numerador se va con Q1 denominador y R1 numerador se va R1 denominador. Entonces, F1 es a F2 como... Ah, y de aquí... A ver, borremos esto para que no cause confusión. Y de aquí tengo que la mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Entonces, ¿qué me queda? Simplemente 2 y todo eso elevado al cuadrado. Entonces F1 es a F2 como 4. Luego me pedía cuál es la nueva fuerza. Esto me decía. Entonces despejo F2. ¿De dónde? El 4 está en el numerador, pasa al denominador. Me queda F1 entre 4. Y este F2 está en el denominador, sube al numerador o a multiplicar. Entonces eso me queda F2. Como nos gusta leer de derecha de izquierda a derecha, decimos que F2 es F1 entre 4, o sea, se ha reducido 4 veces. O podemos decir F2 es un cuarto de F1. Respuesta del problema. Entonces vamos a nuestras opciones y buscamos se reduce a la cuarta parte, respuesta correcta, literal B. ¿Alguna inquietud? No, porque ninguna. Sí, sí, entendí. Perfecto. Vamos con el siguiente problema. Ayúdeme leyendo en lo que yo le exporto el PDF y le descargo todito el nuevo documento, ¿ya? Las 4 cargas están colocadas en los vértices de un cuadrado del lado Y, como muestra la figura. ¿Cuál es la dirección de la fuerza electrostática sobre la carga en el vértice superior izquierdo? Ya, perfecto. Ahí no salen las respuestas, pero... Ya, pero ya le vamos a ver. flechas. Ya le estoy viendo en el documento, déjeme ver. Profe, Sí, tal dígame. vez hasta que se descargue yo tengo que ir a otro lado a recibir clases. Yo ahorita estoy en un curso. Ya. Que dirigirme a otro curso. Ya. ¿Qué hago en este momento? Si me puede esperar yo unos 5 minutos, ya me conecto menos también. Ya, con todo gusto. Ya, exacto, ya. No se preocupe, le espero entonces. Ya regreso. Muchas Ok. gracias.
Listo, continuemos. ¿Sí me escucha? Sí, profe, sí, sí, ahí. Perfecto. Ya, entonces nos toca el siguiente ejercicio. Confírmeme si está recibiendo la pantalla. No, por favor, no. Ya, en este momento. Ya está, profe, ya está completo. Perfecto, vamos al siguiente ejercicio entonces. Ya, entonces aquí en este, no sé si le van a ver, aquí ya se pueden ver las flechitas. Entonces hagámosle mejor con esta versión, ¿ya? Dice 4 cargas están colocadas en un vértice del lado L como muestra la figura. ¿Cuál es la dirección de la fuerza electrostática sobre la carga en el vértice superior? ¿Sí? Entonces, en este caso, veamos cómo nos sale, ¿de acuerdo? Entonces, primero identificamos dónde es mi incógnita. ¿Cuál es la dirección de la fuerza electrostática sobre la carga en el vértice superior izquierdo? Aquí. ¿Sí o no? Ya está claro, ¿no? Entonces, el concepto que me tengo que saber es que en este caso, este par de cargas es atractiva la fuerza, ¿verdad? Porque tienen carga opuesta. Cargas opuestas se atraen, ¿sí? Entonces, esta carga le va a jalar, ¿sí? Y llamémosle, no sé, fuerza 1, le va a jalar. Analicemos ahora este par de cargas. Cargas opuestas se atraen, entonces esta carga le va a jalar a esta carga de acá, ¿de acuerdo? Llamémosle fuerza 2, ¿ya? Y acá nos falta esta fuerza. Trazo una línea para ver. Ambas son negativas, ¿sirve? Estas son negativas, entonces este en cambio le va a repeler, le va a empujar. Sería así la fuerza, ¿verdad? Listo. Entonces esta sería la magnitud de la fuerza 3, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculo la fuerza 1? Por la ley de Coulomb es K por, y en este caso va a ser Q por 2Q. ¿Por qué no le pongo el signo menos? Porque ya puse las direcciones, ¿sí? Entonces no le pongo el signo aquí porque ya las flechas me dan el signo. Entonces ya no le pongo. Es importantísimo que tenga en cuenta eso, no le pongo. Sobre la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia al cuadrado en este caso? Es L, porque es un cuadrado. Es L cuadrado. ¿De acuerdo? Acomodando bonito, la fuerza va a ser carga por 2Q cuadrado entre L cuadrado. Esa es la fuerza 1, ¿de acuerdo? Para la fuerza 2, en cambio, va a ser K, y vamos a ver la interacción de estas dos cargas ahora. Va a ser K. ¿Cuál es la primera carga? Esta de aquí, va a ser Q. Nuevamente, ya no le pongo el signo porque la flecha ya me dice, entonces solo le pongo 2Q entre y L cuadrado. Porque es un cuadrado, entonces todas las distancias van a ser iguales. Le acomodo bonito y tengo K por 2Q cuadrado entre L cuadrado, ¿sí? Ahora esta fuerza es hacia abajo, ¿verdad? Entonces como es hacia abajo le pongo en menos J. ¿Sí se acuerda que le dije que era un concepto vectorial, verdad? Entonces este le acomodo y le pongo por menos J, ¿de acuerdo? Y se convierte en una flechita. ¿Por qué? Porque se tienen que sumar como vectores, no como escalares, ¿verdad? Esta fuerza 2 en cambio va a ser en más I, porque la fuerza amarilla está hacia la derecha, ¿verdad? Entonces esa es en más I. Veamos si le puedo jalar esto para acá. Uy, se me movió.
Ya está ahí. Voy a moverme para la derecha porque le moví las flechitas. Para acá me voy a ir. Ya. Entonces este fuerza 2 está con más I. Y este es menos J en cambio. Es negativa. Entonces este es menos K y en J. Y esta es en más I. La fuerza 2. Veamos ahora la interacción de la fuerza 3. La interacción de la fuerza 3, como es un cuadrado, yo sé que el cuadrado es una figura que si trazo una diagonal va a valer 45 grados, ¿sí? Y como la fuerza está en sería en el segundo cuadrante, es negativo en X y positivo en Y, ¿sí o no? Entonces, en este caso, yo siempre voy a medir voy a hacer las funciones trigonométricas. Para encontrar esta de aquí, esta sería, con azul pongámosle para que no genere confusión. Hacia atrás sería fuerza 3 en X y hacia arriba sería fuerza 3 en Y. Completo el cuadrado, perdón, el triángulo rectángulo. Esta sería la fuerza 3, esta sería fuerza 3 en X y esta sería fuerza 3 en Y. Y yo sé que aquí mide 45 grados. Entonces digo, coseno de 45 grados es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y seno de 45 grados es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y aquí ya tengo las componentes, ¿sí? ¿Sí está claro? Entonces esto de aquí sale que la fuerza 3x es igual a la fuerza 3 por el coseno de 45 grados. Y esta fuerza 3x es igual a fuerza 3 por seno de 45 grados. Si yo pongo en la calculadora, fuerza 3 coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y acá es raíz de 2 sobre 2 también, ¿sí? Aproximadamente le va a salir 0,707 fuerza 3 y acá aproximadamente 0,707 si ponen la calculadora fuerza 3. ¿Por qué calculamos eso? Porque necesito encontrar la dirección, ¿sí? Entonces el vector unitario de la fuerza 3 es igual sería coseno de 45 en I negativo menos no, pero sí estaría bien y más seno de 45 en J. ¿Por qué razón? Porque está hacia atrás y hacia arriba. Es el vector unitario, ¿sí? Entonces por esa razón es que me sale eso. ¿Sí está claro, no? Entonces ahora sí usted me va a decir, ¿y cuánto vale el módulo de la fuerza 3? Entonces el módulo de la fuerza 3 va a ser igual a K por Q. En este caso tenemos, aquí dice menos Q, entonces va a ser Q positivo porque me olvidé del signo, aquí menos 2Q por 2Q. Y la hipotenusa en todo, en este caso esta es la hipotenusa, si esto vale L y esto vale L, siempre va a valer L raíz de 2, ¿sí? Entonces va a valer L raíz de 2 y todo eso al cuadrado, ¿sí? Como es una fuerza, va por el unitario de la fuerza 3 que encontramos previamente. Entonces siempre si le trabaja como vector, ahí puede sumar X con X y Y con Y. Entonces el unitario 3 es igual a menos raíz de 2 sobre 2 en I y más raíz de 2 sobre 2 en J. Eso poniendo en la calculadora, ¿sí? Entonces mi vector fuerza 3 queda K por 2Q cuadrado entre, y ese L raíz de 2 al cuadrado por ley de exponentes es L cuadrado por raíz de 2 al cuadrado, y por propiedades eso es L cuadrado por 2, entonces aquí me queda L cuadrado por 2, y por el unitario 3 que es menos raíz de 2 sobre 2i y más raíz de 2 sobre 2 en J. Luego hago unas simplificaciones.
Este 2 se va con este 2. Me queda que la fuerza 3 es K por Q cuadrado entre L cuadrado y por menos raíz de 2 sobre 2i más raíz de 2 sobre 2 en J. Y ahora viene la magia. ¿Cómo hago x con x y y con y? Primero aplico propiedad distributiva. Entonces en este caso aquí me va a quedar que la fuerza 3 va a ser K por Q cuadrado entre L cuadrado por menos raíz de 2 sobre 2, todo eso en i, y más K por Q cuadrado sobre L cuadrado por raíz de 2 sobre 2 en J. Ah, y ahora sí, puedo sumar las que son x con x y y con y, entonces yo no me olvido que la fuerza total es la fuerza de las tres, F1 más F2 más F3. Entonces F1 era menos K por 2Q cuadrado entre L cuadrado en J más la fuerza 2 que era K por 2Q cuadrado sobre L cuadrado en I, y más esto de aquí acomodado bonito, más, o sea, todito esto le voy a copiar, pero le voy a acomodar bonito para que quede con el menos adelante, ¿no? Entonces menos K por Q cuadrado entre L cuadrado por raíz de 2 sobre 2 en I, y más K por Q cuadrado entre L cuadrado por raíz de 2 sobre 2 en J. Ah, ya con esto ya puedo saber cuál es la dirección. Claro que necesito hacer I con I y J con J, entonces vamos viendo I con I. Este es con I y este es con I, ¿sí? Y la que es con J, en cambio, esta es con J y esta otra es con J, ¿sí? Entonces ahí podemos analizar, o bueno, hagamos de las sumas ya. Primero la suma en amarillo. Sería K por 2Q cuadrado entre L cuadrado y menos K por Q cuadrado entre L cuadrado raíz de 2 sobre 2. Todo eso es en I. Y más en J tengo menos K por 2Q cuadrado entre L cuadrado J. Ay, ya no le pongo el J porque estoy juntándole todo. Y aquí más K por Q cuadrado entre L cuadrado raíz de 2 sobre 2. Eso en J. Entonces, si todavía no le vemos la dirección, hacemos operaciones. Saquemos de un factor común nada más. Entonces, para poder verle, ¿qué me queda? K por Q cuadrado entre L cuadrado, y adentro me quedaría, como todo esto salió, tengo que escribir simplemente 1 menos, y todo esto salió, entonces me queda raíz de 2 sobre 2. Eso en I. Entonces la fuerza en I es así. Y la otra me queda más, y veamos que puedo sacarle factor común aquí. Puedo sacarle el K por Q cuadrado entre L cuadrado. K por Q cuadrado entre L cuadrado. Y por, aquí quedaría menos 2. Esto sale, me queda menos 2 más raíz de 2 sobre 2. Y todo eso en J. Entonces, esto de aquí es aproximadamente, es 1 menos 0,707 aproximadamente, y vemos que es un número positivo. Entonces, si es un número positivo, la dirección de la fuerza será para acá, en X. Esta sería la fuerza resultante en X. Veamos qué pasa en Y. Tengo menos 2 más 0,707. Si yo pongo en la calculadora, este valor va a ser negativo. Entonces la fuerza en Y va a ser así. Si tiene la calculadora, le puede ir comprobando. Entonces la fuerza resultante va a ser la suma de las dos fuerzas y va a ser hacia abajo. No me interesan los valores, me interesa solo la dirección. Entonces, una vez que he visto eso, la dirección es de dedo. ¿Alguna duda sobre la resolución de este problema? De todas maneras, al final le voy a exportar el PDF para que pueda ir revisando con el video, ¿no? De tal manera que no
quede nada sin aclarar. Pues problema 1, vamos a poner el problema 2 por acá. Ya. Listo, entonces pongámosle por acá, en vez de ponerle el 1 así, pongámosle problema. Así pongámosle. Problema 1. Listo. Vamos con el siguiente problema. El siguiente problema me dice problema 3. Ya. Me dice dos placas conductoras, dos placas no conductoras, perdón, infinitas, son paralelas entre sí con ya, tenemos datos, ¿no? Datos. Dice que la distancia entre las dos placas es 10 centímetros, pero tenemos que trabajar en el sistema internacional de medida, entonces esto es por 100 Entonces podemos saltar ese ejercicio. ¿Perdón? Entonces podemos saltar ese ejercicio. Ya, ¿a cuál? Al número 5. Al número 5, listo. Número 5. Ya, suponga que tiene un capacitor, ya, problema 5. Al número 5. Ya. Listo, entonces en el problema número 5. Ah, no, sería el número 6, ¿no? Problema número 6, listo. Parece que hay ciertas dificultades con los vectores, ¿no? Ya, entonces vamos, o sea, pero con lo que vimos en el anterior, No, se lo digo, bro. ya, a ver, problema 6, Número ¿no? 6 es que sería. Ya, No, problema, no lo digo, bro. ya, sí se ve la pantalla, ¿no? Entonces vemos problema 6. ¿Qué me dice mi problema 6? Determinar la magnitud y dirección del campo eléctrico en el punto P debido a las dos... No se le oye. Ahí tal vez. Ahí, ¿sí me escucha? No, profe, no lo digo. No lo digo. Le voy a generar otro enlace, ¿ya? Igual esta llamada ya se acaba. Tenemos ya 5 minutos. Sí, le voy a generar otro enlace, ¿ya?
¿Ahora sí me escucha? Ya, ¿ahora sí me escucha? Ya, ¿sí me escucha? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, como le decía, la interpretación es vectorial. Entonces, vamos a ver qué es lo que es el campo eléctrico. Es bastante parecido a la fuerza, ¿ya? Ya. Entonces, la misma historia, hay que... A ver si me movió esto. El problema 6, aquí está. Listo, entonces dice determinar la magnitud y dirección del campo eléctrico. Entonces tenemos datos. Me dice que la carga, necesito en el punto P. Aquí necesito saber cuánto vale el campo eléctrico. Ya, entonces me dice que la carga 1 vale más 10 nanocoulombios. Eso es como decir más 10 por 10 a la menos 9 es el prefijo perdón, el prefijo nano. Y carga 2 me dice que es menos 10 nanocoulombios, que es menos 10 por 10 a la menos 9 coulombios. Esto quiere decir que esto es 10 por 10 a la... Aquí es como que tuviera un 1, entonces esto es 10 a la menos 8 coulombios. Y acá sería menos 10 a la menos 8 coulombios. Porque necesito trabajar en unidades consistentes. Ya, me dice que las dimensiones están en centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito yo? Convención, ¿cierto? Ya, cuando tengo una carga, cualquier carga, pongamos una Q minúscula, y quiero encontrar alrededor, en un punto P, el campo eléctrico, por definición, este sería el radio en el que está ubicado. Y el campo eléctrico resultante tiene este sentido, ¿sí? Eso cuando la carga es positiva, entonces aquí más Q. Al contrario, cuando la carga es negativa, ¿sí? Y yo trazo un radio cualquiera, ¿sí? En esa línea va a estar el campo eléctrico, pero la convención me dice que en cambio es entrando. Sería el campo eléctrico resultante de una carga negativa. Esa es la convención, ¿sí? Por definición, el campo eléctrico es K por Q, la que analizo, entre R cuadrado y por el unitario radial, ¿de acuerdo? Entonces en este caso la dirección del unitario radial es esta, pero cuando la carga es negativa le tengo que cambiar el signo, ¿de acuerdo? Entonces aquí es preferible trabajar con el valor absoluto para que no haya confusión, aunque también funcionaría ponerle el signo, ¿no? ¿Sí? Es la definición. Vamos viendo ahora cómo obtenemos eso. Entonces, la carga 1 es positiva. Si la carga 1 es positiva, el campo eléctrico va a irse para acá. Este es el campo eléctrico debido a la carga 1. Ay, se fue todo. Hacia acá es el campo eléctrico por la convención. Y la carga 2 es negativa. Entonces, al ser negativa, le trazo la línea, pero va a ser así. Entonces, este es el campo eléctrico en cambio debido a la carga 2, ¿sí? Y este es el campo eléctrico debido a la carga 1. Eso con vectores, ¿no? Entonces, ¿qué necesito saber? Aquí en este necesito saber el unitario nada más. Entonces, aquí tengo que este es 4, este es 3, ¿sí? Y hay un triángulo notable que es el 3, 4, 5, ¿sí? Porque si no, hacer trigonometría va a estar terrible. Entonces es preferible saberse el triángulo notable 3, 4, 5, o en su defecto veamos cuánto vale este ángulo. Hay algunas maneras de hacer. Vamos viendo cuál es el unitario del campo eléctrico 1. Por definición, el unitario siempre se encuentra medido el ángulo desde el eje positivo. Entonces va a ser coseno, no sé, llamémosle teta 1. Va a ser, y como el campo eléctrico está hacia la derecha, la componente va a ser positiva, y está hacia arriba, ambas componentes van a ser positivas. Entonces va a ser coseno de teta 1 en i más... Profe, el 9 es 4. O sea, en vez de 3 no es 4 y arriba es 3. Le puse al revés. Perdón, le puse al revés, ¿no? Aquí sería 4 y acá sería 3. Bueno, pero la hipotenusa sale 5, ¿sí?
coseno de y el otro es más seno de teta 1j. Entonces el unitario 1 va a ser igual. ¿Cuánto es coseno de teta 1? Coseno de teta 1 va a ser cateto adyacente, que es 4, sobre hipotenusa, que es 5. ¿Sí? Si usted quiere comprobar que el 3, 4, 5 en efecto le da 5, aplica el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero yo les recomiendo que se aprenda el triángulo notable mejor. Todo triángulo, en este caso 4, 3, y la hipotenusa, ¿cuánto vale? La hipotenusa es raíz cuadrada de cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces raíz de 16 más 9, raíz de 25, y raíz de 25 en este caso va a ser 5 porque es una longitud, ¿sí? Pero es preferible que se lo aprenda así. Entonces aquí va a ser 4 quintos i más, y el otro es seno de teta, seno de teta cambio es cateto opuesto, que es 3 sobre hipotenusa 5j. Ponen su calculadora los valores y en este le va a dar 0,8 en i y el otro más 0,6 en j. Tengo el primer unitario. ¿Cómo hago ahora el segundo unitario? El segundo unitario, en cambio, voy a usar este triángulo de acá ahora. No me olvido que el campo eléctrico 2 es así, hacia allá. Entonces vamos a ver qué triángulo tenemos aquí. Tenemos que la altura vale 3, pero este en cambio vale, del 4 al 10 hay 6, este vale 6, este vale 3. Ese es otro triángulo, ¿no? Vamos a resolver el triángulo. No le veo que sea un triángulo notable. Pero de todas maneras, yo encuentro que el unitario, el vector va a ser positivo en X, va a ser para acá, y negativo en Y. Entonces resolvamos ese triángulo 3, 6 y encontrémosle este ángulo de aquí. De leyes bueno, resolvamos. Hay varias maneras de resolver, busquemos la más sencilla. Entonces tengo este triángulo donde este vale 3, este vale 6 y la hipotenusa es la suma de los catetos del cuadrado. Entonces, si no le veo, encontremos el ángulo mejor, ¿ya? Este ángulo sería teta 2, ¿no? El otro era teta 1. Ya, sería tangente de teta 2 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tangente de teta, tangente de teta 2 es 1/2. Entonces teta 2 va a ser, voy a mi calculador y pongo tangente a la menos 1 de 1 sobre 2. Voy a mi calculadora que esté en grados hexadesimales, no en radianes, ¿no? Voy a mi calculadora y saco tangente a la menos 1 de 1 sobre 2. Tangente a la menos 1 de 1 sobre 2, y eso me da ¿cuánto? 26,56. 26,57 porque es 56,5. Tengo que aproximar inmediato superior. Ya, y ahora sí, puedo encontrar mi unitario. Entonces el unitario me dice es positivo en X, negativo en Y. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el unitario 2? El unitario 2 va a ser, como está hacia la derecha, es positivo, ¿no? Más coseno de 26,57 grados, y está hacia abajo, ¿no? Menos seno de 26,57 grados en J, y nos da un aproximado. Unitario 2 va a ser coseno de 26, me sale 0,89, ¿no? 0,894, 3 decimales, recomendación, y menos ahora seno de 26,57 grados es 0,447 en J. Pues ya tengo mis dos unitarios, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? Espero que no. Ahora sí. ¿Por qué me sirve sacar el unitario? No entiendo.
Porque me está pidiendo cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico. Entonces, dirección yo pienso en un vector unitario y magnitud pienso en el módulo que es el E total. El E total va a ser vectorialmente el E total, igual que en el caso de las fuerzas. El E total va a ser igual a E1 más E2. Entonces ya encontré las direcciones. Ahora necesito encontrar las magnitudes. ¿Sí? Ya está claro, ¿no? Ya. Entonces, vamos con el vector 1. El vector 1 va a ser K por Q1, que es esta de acá, sobre el R1, que es en este caso, valía 5, ¿no? Esa es la distancia. ¿Se acuerda que la distancia valía 5? Entonces, va a ser R1 al cuadrado y por el unitario 1. Entonces, el E1 va a ser K por Q1, pero Q1 me decía que era 10 a la menos 8 coulombios entre el radio 1, pero estaba en centímetros, ¿no? Entonces transformemos. R1 es igual a 5 centímetros por 100 centímetros, que tiene un metro. Y eso es 0,05 centímetros, metros, perdón, si le ponen su calculadora. Entonces aquí va a ser sobre 0,05 y eso al cuadrado. Y por el unitario 1 que encontré que es 0,8 en I más 0,6 en J. ¿Sí? El resultado del campo eléctrico le va a dar en Newton a razón de cada metro. U otros autores, voltios sobre metro, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, continuemos. Ay, perdón, no es Newton sobre... Aquí está el error. Newton sobre coulombio, disculpe. O voltio sobre metro. Generalmente se trabaja con este. Ah, y el K, claro, ¿cuánto valía la K? 8,9 por 10 a la 9. No sé con cuánto trabajen. 8,9 por 10 a la 9. ¿Sí? Listo, entonces metamos todo eso a la calculadora. Entonces, primera cuestión, todo esto meto a la calculadora y multiplico por 0,8 y luego todo esto meto a la calculadora pero multiplico por 0,6 para tener tanto en I como en J. Entonces, trate de hacerle para ir viendo si nos sale lo mismo. 8,9 por 10 a la 9 por, en el numerador, 1 por 10 a la menos 8, en el denominador 0,05 al cuadrado y por 0,8. Confírmele por favor, a mí me salió 28.480 en I. Ya, y el otro le tiene que dar en I más 21.360 en J. Todo eso expresado en Newton a razón de cada coulombio. Y la misma historia, voy a sumar siempre X. O sea, este de aquí, el que le pinté en amarillo, este se llama E sub 1 en X. Y este de acá se llama E sub 1 en Y. Porque siempre tengo que sumar X con X y Y con Y. Ahora hago el mismo proceso para el campo eléctrico 2. El campo eléctrico 2 en cambio es K por la carga 2 sobre R2 al cuadrado y por el unitario 2. ¿Sí? Entonces aquí no habíamos calculado la hipotenusa. Calculemos la hipotenusa. Sería raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bueno, es la hipotenusa al cuadrado. Ni siquiera tendría que sacarle la raíz. Entonces 36 más 9. ¿Sí? Porque es al cuadrado, ¿no? Si yo le saco la raíz y acá me dice que es sobre radio al cuadrado, entonces allá... O sea, no necesito. Por eso le dejo como radio 2 al cuadrado mismo. O sea, radio 2 es esto. Pero prefiero poner radio 2 al cuadrado por la fórmula. Entonces radio 2 al cuadrado es 36 más 9, que casi siempre da 45, ¿no? Y ese es el valor que le tengo que poner en mi fórmula. Entonces, E2, sí estuvo claro, ¿no? Entonces R1,
R1, R1 y R1. Y claro, si hiciéramos lo mismo, y hay que convertir también, porque esto es 45 pero centímetros cuadrados, ¿no? Porque no puedo meterle la fórmula acá en centímetros si estoy trabajando en metros, ¿no? Entonces transformemos. R2 al cuadrado es igual a 45 centímetros al cuadrado por 100 centímetros, pero todo al cuadrado tiene un metro cuadrado. R2 al cuadrado es 45 dividido para 100 al cuadrado, porque estoy trabajando en la segunda dimensión. Eso me da 0,0045, ¿de acuerdo? Entonces voy a sustituir. E sub 2 es igual a 8,9 por 10 a la 9 por la carga 2 también, que era 10 a la menos 8. ¿Sí se acuerda que le dije no? Aquí no sustituye el signo, porque ya le dio las direcciones. Entre R2 al cuadrado, que es 0,0045, pero ya no al cuadrado porque ya le saqué al cuadrado, ¿no? Ya. Y por el unitario 2 me daba 0,894 en I menos 0,447 en J. Y la misma historia. Multiplico todito esto por el primer término para encontrar la componente en X, y multiplico todito esto pero por el segundo término para encontrar en Y. Entonces hago ese procedimiento. Les recomiendo que lo haga usted también para que confirmemos que sale el mismo valor. 8,9 e a la 9 por numerador 1 e a la menos 8 entre 0,0045 y por 0,89. Me dio en el primero 17.602,22 en I, y en J me tiene que dar negativo porque tenía que ser negativo, ¿no? Entonces tengo ahora eso que multiplicar por 0,447. Eso es igual a menos 8840,67 en J. Y la misma historia, Newton a razón de cada coulombio. Y aquí es, este de aquí se llama E sub 2 en X, y este se llama E sub 2 en Y. Entonces mi definición decía sume todo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sumar el campo eléctrico total en el punto P. Va a ser, tengo que sumar en X 28.480 más 17.602, eso en I, y más, ahora en J. En J tomo este valor y lo pongo acá, 21.360, y este valor de acá, en este caso es menos 8.840,67 en J, y todo eso Newton sobre metro. Newton sobre coulombio, perdón. Entonces el campo eléctrico total, que es la suma de E1 y más de 2, y con I en J con J, entonces 28.480 más 17.602. Ay, me olvidé el coma 22. Solo copié la parte entera. Aquí es coma 22. Ya, el resultado es 46.082,22 en I, más, y es 21.360 en I menos 8.840,67 en J. Me da positivo, entonces más 12.519,33 en J Newton a razón de cada coulombio. Pero me pide la magnitud, ¿sí? Entonces la magnitud, que es la magnitud del vector, de ese vector, es raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, ¿sí? Entonces va a ser 46.082,22 en I. Perdón, ¿qué estoy haciendo? Perdón, eso elevado al cuadrado, y más, porque es el teorema de Pitágoras, ¿no? 5199,33 al cuadrado en J. Y ahí ya tengo la magnitud. Entonces la magnitud es, a ver, veamos,
a ver, 46,082 como 22 al cuadrado más 12,519,33 igual al cuadrado. Tiene que salirle 47.752,54, 53,5 le sale 54 Newton a razón de cada coulombio. Respuesta del problema porque me pidió la magnitud. ¿Ya? La dirección. ¿Cómo saco la dirección? Entonces, lo que hemos encontrado aquí es que esto vale 47.752,54. Eso se llama E. Y es así, ¿no? Es un vector cuyo módulo vale eso. Como es un triángulo rectángulo, este vale este se llama E sub x y vale 46.082,22. Este es E sub x. Y E sub y en módulo vale 12.519,33. Entonces por dirección podemos encontrar el vector unitario. Entonces llamemos esto el teta total, ¿sí? Ya. Encontremos el ángulo primerito. Entonces la misma historia, tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí le ven? Entonces tangente de teta es E sub y, que es 12.519,33 entre cateto adyacente 46.082,22. Veamos ese valor primero. O de una vez sabe que pongamos de tangente teta le hago el despeje y digo que teta es igual a tangente a la menos 1 y esto entre paréntesis. Teta va a ser igual entonces, y tangente a la menos 1, para hacer un solo cálculo, 12.519,33 entre 46.082,22, y eso me da, ¿cuánto le da? 15,198, 15,2 grados aproximadamente. Ya. Entonces yo sé que la dirección, el unitario de E, es igual a coseno de teta en I más seno de teta en J. Y fíjese que está en el primer cuadrante. E pertenece al primer cuadrante, X positivo y Y positivo, entonces el resultado sale directo. Entonces unitario de E es igual al coseno de teta, que es coseno de 15,2 grados en I, más el seno de 15,2 grados pero en J. La dirección de ese vector es coseno de 15,2 grados es 0,965 en I más y seno de 15,2 grados, que es 0,262 en J, y sin unidades porque es un vector unitario. Entonces esta es la dirección. Resuelto el problema. ¿Alguna inquietud sobre el proceso? No se olviden, no recapitulando, la convención, solo apréndase una, no se aprenderá las dos porque si no se va a pegar una confundida. Yo me aprendí, ¿qué hice? Yo me aprendí esta convención. Si la carga es positiva, el campo sale. Nada más. No se olvide también el principio de superposición, ¿sí? Entonces, ¿qué es? El campo eléctrico total, perdón, es la suma de los campos eléctricos parciales debido a todas las cargas, ¿sí? Entonces, pilas con la trigonometría, cómo resolver triángulos rectángulos, es importante. Ya. ¿A qué problema me salto, por favor? Tal vez está ahí Nicolás, pero veo que su dificultad son con los ejercicios vectoriales. Si es que... Ahí. Ya, perfecto. Ya, el 7, perfecto. La gente ve vectores y se asusta.
En realidad no, es mejor trabajar con vectores porque es más ordenado. Yo trabajo X con X y Y con Y. Mi recomendación es preferible trabajar con los vectores porque es más ordenado. Entonces pongámosle por acá el problema 6. Pilas con esa trigonometría. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por si acaso, también el ángulo es importante. El ángulo siempre se mide desde el eje X positivo, ¿no? El ángulo de un vector, le voy a poner aquí para que no se olvide nunca, ¿no? El ángulo de un vector se mide siempre desde el eje X positivo. ¿Y por qué? Tenemos que ponernos todos de acuerdo. Eso es una convención, ¿sí? Es algo que se elige para estar todos de acuerdo, ¿sí? Entonces en este caso, si trazamos acá, antes de irme al problema 7 para explicarle lo del concepto nada más. Entonces en este caso, E1 más E2, esto está mal dibujado. Esto le voy a borrar porque ya lo hicimos. Entonces tenía en este caso que esta era la dirección de E1 y esta era la dirección de E2. ¿Cuál es? Ya, entonces en este caso la respuesta era, si hacemos por el método del paralelogramo, el vector resultante es este. Entonces si ve que el vector resultante sale con un ángulo positivo. Entonces si yo pongo mi eje X aquí y mi eje Y acá, este ángulo se mide desde el eje X positivo. Es el ángulo θ que encontramos, solo que el ejemplo no. Pero sí está clara la idea, ¿no? Listo, vamos con el problema 7. Ah, es capacitancia. Ah, ya no es nada con vectores, ¿ya? Ahora vemos el problema 7. Problema número 7. Para la red de capacitores que se ilustra en la figura, la diferencia de potencial a través de AB, ¿ya? Es 60 voltios. Encuentre. ¿Ya? Ah, perfecto. Entonces necesitamos que la diferencia de potencial, llamémosle B, es igual, pero pongámosle con el nombre, ¿no? Voltaje AB es 60 voltios. Y me pide que encuentre a la carga total almacenada en la red, la energía la carga en cada capacitor, me dice, perdón. Necesito encontrar la carga, sí, B, la carga en cada capacitor. Necesito encontrar la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Necesito C, la energía total almacenada en la red, literal de la energía almacenada en cada capacitor. Entonces en este caso sería energía 1, energía 2, energía 3. La diferencia potencial a través de cada capacitor sería voltaje 1 cuánto vale, voltaje 2 cuánto vale, voltaje 3 cuánto vale. Recomendación, para que no se le haga un chorizo de incógnitas, yo le pusiera simplemente cuánto vale la carga yésima, y yo sé que I puede ser igual a 1, a 2 o a 3, para que no se haga tan largo, ¿no? Y aquí diría cuánto vale la energía yésima para cada uno, y aquí diría cuánto valdría el voltaje para cada uno. Pero bueno, es notación, es para que no se llene de incógnitas, porque se ve full, pero bueno, es una manera elegante de escribir, ¿ya? Y me da de dato también que la capacitancia 1 es 60 nanofaradios, que es como decir 60 por 10 a la menos 9, ¿no? Eso es un nano, ¿de acuerdo? A la menos 9 faradios. La capacitancia 2, hagamos esto más para abajo. Por aquí. La
capacitancia 2 me dice que vale 40 nanofaradios, que es 40 por 10 a la menos 9 faradios, y capacitancia 3 que es igual a 120 nanofaradios, que es igual a 120 por 10 a la menos 9 faradios. Entonces, ¿para qué no trabajar con esos números feos? No, bueno, sí, trabajemos nomás con los números feos. Ya, ¿qué más necesito? Capacitancia equivalente, primer concepto. Principio de superposición. Todo esto, capacitancia, se puede escribir como una capacitancia equivalente entre A y B, a la que le vamos a poner capacitancia C mayúscula grandota, equivalente. Entonces yo necesito, vamos por acá con el algoritmo, vamos en azul. Los mismos son capacitores en serie. Ya. Entonces, capacitores en serie dice que el inverso de la capacitancia total es sumar el capacitor 1 más el inverso de la capacitancia total cuando están en serie es sumar el inverso de la capacitancia 1 más el inverso de la capacitancia 2 más el inverso de la capacitancia 3. Y de paso, aunque no sea el problema, le voy a poner la otra configuración, capacitores en paralelo. Capacitores en paralelo, la capacitancia total es igual al capacitor 1 más el capacitor 2 más el capacitor 3. Entonces en este caso la que nos interesa es capacitores en serie, entonces utilizaríamos esta ecuación. Se me dice, ¿qué pasa si tengo 4 capacitores? Bueno, la generalización sería que el inverso de la capacitancia total es el sumatorio, o sea, sumar cada elemento, desde el primer capacitor hasta los n capacitores que tenga del inverso de la capacitancia iésima. Y en paralelo, en cambio, sería sumo todos nada más, no sumo los inversos, entonces sería desde el primer capacitor hasta el último de la capacitancia I, ¿sí? Que es una forma más compacta utilizar la notación sigma. Listo, entonces en este caso, para el literal A, la capacitancia total, entonces el inverso de la capacitancia es 1 sobre capacitor 1. ¿Cuánto era el capacitor 1? 60 por 10 a la... sí, es igual a 1 sobre 60 por 10 a la menos 9, más el inverso de la capacitancia 2, 40 por 10 a la menos 9, y más el inverso de la capacitancia 3, 1 sobre 120 por 10 a la menos 9, 1 sobre C. Sumo los inversos, me queda 1 entre 60e a la menos 9 más 1 entre 40e a la menos 9 y más 1 sobre 120, no 1 sobre 120e a la menos 9. Y me da muchos 5, perdón, muchos ceros, me queda 50, a ver cuántos están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 7, ¿no? Ya, ese numerito. Entonces hay que despejar, C es igual a 1 sobre todo eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Listo, entonces la capacitancia le tiene que dar el inverso de eso. Le da 2 por 10 a la menos, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por 10 a la menos 8 faradios. Entonces ya tengo una respuesta. Ahora claro que si no me gusta y quiero expresarlo en microfaradios, que es como se expresa la capacitancia, recuerdo que un microfaradio es 1 por 10 a la menos 6 faradios, ¿sí o no? Entonces en este caso necesito convertir C es igual a 2 por 10 a la menos 8. Para que me dé 10 a la menos 6 multiplico por 10 a la 2 y divido entre 10 a la 2. Mejor en nanofaradios. Un nanofaradio es 1 por 10 a la menos 9 faradios. Entonces tengo que completar el 10 a la menos 9. Mejor le hago 10 a la menos 1 arriba y 10 a la menos 1 abajo. De tal manera que esto de aquí se hace 10 a la menos 9 por la ley de exponentes.
Entonces sería C es igual, y usted en su calculadora pone 2 entre 10 a la menos 1, o por propiedades este menos se hace más, 10 a la 1, esto es 2 por 10 y es 20, entonces pone 20, y 10 a la menos 8 por 10 a la menos 1, eso es 10 a la menos 9. Entonces esto es 20 por 10 a la menos 9 faradios. Una manera de expresarlo, la verdad. Tengo que enseñarle todas porque no sé cómo su profe les enseñará. Hay profes para los que ya está expresado la respuesta. Y profes en los que dicen expresa el sistema internacional, pero hay otros profes que dicen no, exprésame en las unidades que te estoy dando. Entonces ahí va este pasito adicional que es 20 nanofaradios, que también es respuesta. Entonces, como les digo, le enseño las dos maneras porque no sé cómo le enseñará a su profe. Listo. Resuelto el literal A. Literal B, ¿cuánto vale la carga? Sí. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale la carga? La carga es la misma para todos, ¿no? O sea, la carga en serie sí le voy a anotar. ¿Qué me piden B? No, A me pide la carga total, ni siquiera me pide la capacitancia total. Bueno, no ha sido respuesta. Ya, entonces, no me pide la capacitancia, me pide la carga. Sí. Pero bueno, es un paso que necesito. Entonces la carga, por definición, es voltaje. A ver. Sí, ¿no? C es QB. A ver, voy a ver la ecuación. A ver. C es QB. Déjame ver. Carga ecuación con voltaje. Carga eléctrica. Ecuación de voltaje, carga eléctrica. Prefiero confirmar y no inventarme el agua tibia. A ver. QCB. No, ya, aquí está, es un error. La carga eléctrica es el voltaje, o sea, la capacitancia por el voltaje es. Entonces, carga eléctrica, voltaje, ecuación, QCB. Q es igual a CB. Sí, listo, confirmadísimo. Entonces esta es la ecuación que necesitamos. Entonces la carga eléctrica es la capacitancia que nos salía 2 por 10 a la menos 8 faradios, que multiplico por cuánto era la diferencia de potencial AB, era 60 voltios. 60 voltios. Entonces pone en su calculadora 2 por 10 a la menos 8 por 6 por 10. Q es igual a 6 por 2, que es 12 por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7, ¿no? ¿Sí? Sí, le está confirmando en su calculadora. Confirmémosle con la calculadora. ¿Mande? A mí me salió 1,2 por 10 a menos 6. Exacto, sí, sí. Es que es por, bueno, Q es igual a 1,2 por 10 a la menos 6. O en su defecto, o sea, esta es una respuesta, no en coulombios, ¿no? Porque un faradio por un voltio es un coulombio. O en su defecto, Q es igual a 1,2 microcoulombios, porque es 10 a la menos 6. Cualquiera de las dos es respuesta. Como les digo, no sé cómo le tomará su profe, pero ambas valen, esta de aquí o esta de acá. Ya, ahora sí ya resolvió el problema. Entonces, ahora ¿qué necesito encontrar? En el literal B, la carga en cada uno. B. Ya, por definición, cuando yo tengo un arreglo de capacitores en serie, ¿sí? La carga eléctrica es la misma, ¿sí? Es decir, que la carga total es igual a la carga 1, es igual a la carga 2, es igual a la carga 3, ¿sí? Entonces, esto estuvo sencilla, ¿no? Sí, con todo confirmado, sí. Carga, sí, la carga en un capacitor, ¿cómo es? En un arreglo de capacitores en serie es la misma, ¿sí? En serie, la carga de cada capacitor es la misma y vale igual que la carga total.
Y en cambio, en paralelo en cambio se divide, ¿sí? Entonces aquí tendría una Q1, aquí tendría una Q2, se divide la carga, no se va por aquí los electrones, que es la carga eléctrica, son los electrones, bueno, en realidad es la corriente, ¿no? Pero el respecto del tiempo, sí, tenemos la carga que se almacena. Entonces en este caso vale por el problema anterior 1,2 microcoulombios. Entonces, ¿cómo escribo mi respuesta? Q1 es igual a 1,2 microcoulombios por el concepto, Q2 es igual a 1,2 microcoulombios y Q3 es igual a 1,2 microcoulombios. Respuesta. Este de aquí, este de acá y este de acá. Listo. Contestado literal B. Literal C, ¿qué me pedí? ¿El voltaje en cada uno o qué me pide? La energía. La energía total. Entonces tengo algunas ecuaciones de energía total, ¿no? Creo que era CB cuadrado entre 2. Ya le voy a consultar. Energía en un capacitor. Hay tres ecuaciones. Energía potencial eléctrica en un capacitor se llama, ¿no? Energía en un capacitor, ecuaciones, porque necesitamos toditas. Entonces, ¿cuál vemos? Ya, verá. CB cuadrado. Ya, este está bien, confirmado. La otra, la energía también sería igual, 1/2 de Q por B. Y la otra ecuación me dice que es 1/2 de Q cuadrado, de Q cuadrado entre C. Ya, sí, es 1/2 de CB, 1/2 de CB cuadrado. Sí, cualquiera de las tres me sirve. Entonces, ahora, ¿cuál uso? Yo sé, por ejemplo, que la energía del capacitor 1 es 1/2 de la capacitancia 1 por el voltaje 1 al cuadrado, pero el voltaje 1 no tengo, no me sirve esa, entonces la energía 1 va a ser 1/2 de la carga 1 al cuadrado, la carga 1 por el voltaje 1 no me sirve tampoco porque no sé el voltaje, entonces mire cuál sí me sirve, energía 1 va a ser 1/2 de la carga 1 al cuadrado sobre la capacitancia 1, que eso sí tengo, ¿sí? Entonces veamos, para el capacitor 1 la energía 1 es 1/2 de la carga 1 al cuadrado sobre la capacitancia 1, que si tengo E1 es igual a 1/2. ¿Cuánto es la carga 1? 1,2 microcoulombios, que es 1,2 por 10 a la menos 6, entre la capacitancia 1, que era 60 por 10 a la menos 9 faradios. 60 por 10 a la menos 9. Ah, pero es carga 1 al cuadrado, cuidado, no se olvida del cuadrado. Entonces la energía 1, vamos a la calculadora y veamos cuánto nos sale. Sería 0.5 que multiplica a 1,2 e a la menos 6 y todo eso al cuadrado entre 60 e a la menos 9. Y mi respuesta me sale en joules. 1,2 por 1, 2, 3, 4, 5 por 10 a la menos 5 joule, respuesta del problema. Ay, ¿qué me pedía primero, la total o la...? Ay, disculpen, C era la total, no era... no eran las individuales, contesté accidental. Bueno, ya. Vamos con la total primero, ¿no? Para la total sí me sirve, en cambio la otra ecuación, para la total, sí, esto es D. Es la misma ecuación, pero vamos a... Ya, en cambio para la total, tengo la capacitancia total y el voltaje al cuadrado. Por eso pensé primero en esa ecuación, entonces encontremos la energía total, que es igual a 1/2 de la capacitancia total por el voltaje total al cuadrado, porque esos datos sí tengo. Ya. Entonces sustituyamos valores, la energía total es igual a 1/2 de la capacitancia total que me dio 1, la capacitancia total, perdón. 20 por 10 a la menos 9 faradios o 2 por 10 a la menos 8 faradios o 20 nanofaradios, cualquiera de 20 nanofaradios sería 20 por 10 a la menos 9 y por el voltaje al cuadrado que me daba que era 60, ¿no? Era dato del problema, eso sí, 60.
Tal vez es que le está haciendo para... Si no, ya le hago. Entonces la energía total de ese sistema es 0.5. ¿Dónde está la calculadora? Puntos, 0.5 por la capacitancia, que es 20 por 10 a la menos 9 y por 60 al cuadrado. Eso me da 3,6 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5 por 10 a la menos 5 joule. Esa sería la capacitancia total. Listo, sigamos. Ahora necesito la energía almacenada en el capacitor 2. Es un medio de la carga que tiene en el capacitor 2 sobre la capacitancia 2 al cuadrado. Energía 2 es igual a un medio. Carga 2 al cuadrado era lo mismo para todos, ¿no? 1,2 por 10 a la menos 6 y todo eso al cuadrado entre la capacitancia 2, que ¿cuánto era? Era 60, creo que era. Daba de dato. No, 40. 40 por 10 a la menos 9 faradios. Ingreso eso a la calculadora y me sale 1,2 e a la menos 6 y todo eso al cuadrado entre 40 e a la menos 9. E a la... ay, ¿qué? 40 a la menos 9. No, la 9. Me da energía 2 es igual a 1,8 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5 por 10 a la menos 5 joule. Respuesta del problema, del ejercicio. Va señaladita así, en un rectangulito, para que cuando me califiquen el examen sea más fácil guiarles. Energía 3. Ya, está claro lo del cálculo. Verá, E usamos para campo eléctrico. Entonces, en vez de decirle E, vamos a decir U. Nada más es notación, ¿sí? Para no confundir este E con el campo eléctrico, ¿no? Entonces pongámosle es U, pero es lo mismo. Energía, no sé con qué letra le pongan, pero pónganle U. Entonces U y aquí U, eso es energía. Este es U, aquí es U. Es notación nada más. Utilicemos la notación correcta para no tener problema. Aquí U1, aquí energía 1, energía 1 y energía 1. Aquí sería energía 2, energía 2 y energía 2. Es notación nada más. Entonces aquí sería energía 3 es igual a un medio de carga 3 al cuadrado entre capacitancia 3. Energía potencial eléctrica almacenada en ese capacitor en forma de campo eléctrico es un medio de la carga 3, que era lo mismo para todos, 1,2 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Era 120 nanofaradios, era, ¿no? 120 por 10 a la menos 9, sí está bien, 120 por 10 a la menos 9. Entonces la energía potencial eléctrica almacenada en ese capacitor es 0.5 por numerador, 1.2 e a la menos 6, pero al cuadrado, y dividido entre 120 e a la menos 9. Me da 6 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 10 a la menos 6 joules. ¿Sí? Estoy confirmando el cálculo. Sí, profesor. Ya. ¿Cómo compruebo que es verdad? Esto ya no tiene que hacer, pero con todo, comprobación. Como la comprobación, yo digo que la energía almacenada por cada capacitor, no importa si está en serie o en paralelo, la energía no importa si está en serie o en paralelo. La energía total va a ser en este caso la energía 1 más la energía 2 más la energía 3. Generalizando, la energía es igual a sumar, no importa la configuración, sea serie o paralelo, se usa solo para la energía la misma ecuación. La sumatoria del primer capacitor hasta el último de la energía. Entonces,
comprobemos que eso es cierto. Entonces U es igual a 1,2 por 10 a la menos 5 Joule más 1,8 por 10 a la menos 5 Joule más 6 por 10 a la menos 6 Joule. Eso me da 3,6 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5 por 10 a la menos 5 Joule. ¿Y dónde veo que eso es verdad? Acá. Tiene que salir lo mismo. ¿Sí? Y solo para la energía. Energía potencial eléctrica almacenada en el capacitor. Ya. ¿Qué es un capacitor? Es un dispositivo que almacena electricidad. De manera genérica. Definición formal: es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico. ¿Sí? Listo. Vamos con el literal E. El literal E que me pedía los voltajes. Ya. Entonces vamos viendo. Por si acaso, voltajes en serie. Los voltajes en serie se suman. Y los voltajes en paralelo son los mismos. Y entonces, si se suman, es decir que el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 tiene que dar 60 voltios. Vamos a confirmar eso. Entonces vamos viendo. La ecuación es QCB. Listo. Entonces voltaje 1 va a ser igual a carga 1 entre capacitancia 1. Entonces voltaje 1 va a ser carga 1, que es 1,2 por 10 a la menos 6 era, sobre la capacitancia 1, que era 60 por 10 a la menos 9. Entonces voltaje 1 es 1,2 por 10 a la menos 6 entre 60 a la menos 9. 20 voltios. Respuesta del problema va encerrado en un cuadradito. Vamos con el voltaje 2, idem al anterior el proceso, carga 2 entre capacitancia 2, voltaje 2 es 1,2 por 10 a la menos 6, entre, era 40, ¿no? 40 por 10 a la menos 9, voltaje 2 es igual a 30 voltios. Gracias a Alessandro Volta, un italiano que hizo esta investigación sobre las líneas sobre las líneas equipotenciales y toda esa cosa, un poco de cultura general. Entonces el voltaje 3 es igual a la carga 3, 1,2 por 10 a la menos 6, sobre 120 era el otro, ¿no? 120 por 10 a la menos 9. El voltaje 3 es igual a esto dividido para 120, que es 3 veces, sería 3 veces, no, a ver, veamos, dividido entre 3 sería, un tercio del anterior tendría que dar. Y sí, un tercio de 30 es 10 voltios. Listo. Entonces la misma historia, comprobación. Entonces, por definición, dijimos que el voltaje total es la suma de los voltajes parciales en serie, solo en serie. Entonces B es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Veamos si es cierto, el voltaje total es 20 voltios más 30 voltios más 10 voltios. El voltaje es igual 20 más 30, 50 y más 10, 60 voltios. Tiene que dar lo que me dio de dato. De dato me dio que valía 60 voltios. ¿Dónde estaba eso? Por acá. Cumplió. Carita feliz, el problema salió. Listo, entonces procedo a exportar el documento para enviarle. Espero que las explicaciones hayan sido lo suficientemente claras y que hayan despejado todas sus inquietudes. Sí, profe. Ahí está bien, muchas gracias. Descuide. ¿Alguna cuestión en la que yo pueda mejorar, por favor, que me recomiende en el respecto de la explicación? O en general sobre la clase del día de hoy. Ayúdeme, por favor. No, profe, ninguna. Todo bien. Todo perfecto. Bueno, perfecto.
procedo a enviarle el documento y ya subo el video para que lo tenga disponible el enlace. Me de demorar unos 20 minutos porque es un video un poquito pesado. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Descuide, estoy para servirle. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias.